Hola, queridos radioescuchas y televidentes. Bienvenidos al octavo programa de Radio TV Taína. Les saluda desde México su amiga y presentadora Nancy Palacios. Quiero dar una cordial bienvenida a los ponentes del día de hoy. Tenemos un programa muy importante con los temas El grito de Dolores y sus implicaciones, la participación de la masonería en la independencia de México y de América. Tenemos como ponente al doctor Arturo Vázquez Rangel. Él fue comendador del Supremo Consejo Masónico de la Organización Masónica de México. Bienvenido, doctor. Doctor, nos gustaría saber su opinión sobre el rito de Dolores y sus implicaciones. Primero que nada, agradezco la oportunidad de enlazarme con ustedes en esta conmemoración de nuestra independencia, del inicio de la Guerra de Independencia en México. Este tiene un momento estelar en la ceremonia que nosotros rememoramos permanentemente cada año del llamado Grito de Dolores, en donde Miguel Hidalgo decide iniciar el proceso de lucha contra la dominación española. No podemos perder de vista el contexto que vivíamos en ese momento, porque es las mismas causas que generan la guerra por la independencia en México, las que generan las luchas por la independencia en el resto de América Latina y muy particularmente en la América hispana. Sin el sentido que se le da a la lucha por la independencia, en el sentido de tiene causales internas y causas externas. Las causas externas las compartimos todos los países hispanoamericanos e inclusive los países, Brasil, que era dominio portugués. ¿Cuáles son esas causas externas o motores de los movimientos emancipatorios en América? Desde luego, la revolución de independencia de las 13 colonias en Norteamérica, las 13 colonias inglesas que inician su proceso emancipatorio en el año de 1776. Esto es un motor y es un estímulo para el resto de las colonias americanas. Es importante enfatizar también el hecho trascendental de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene como mérito fundamental la difusión de las ideas de la Ilustración. Todos los próceres americanos, todos sin excepción, desde el norte hasta la Patagonia, tienen en su mente, en su formación filosófica, ideológica, política, las ideas de la Ilustración. Entonces, estas son las que pudiéramos denominar causas subjetivas o causas ideológicas de los movimientos de independencia en América. Las otras son causas endógenas, es decir, la situación que se vivía en las colonias. Y sin duda alguna, la causa fundamental es el tremendo desequilibrio en la distribución de la riqueza. Pero no solo de la riqueza material, también es el tremendo desequilibrio en las posibilidades de desarrollo y de participación activa de los nativos de estas tierras. Porque inclusive teniendo mucha mayor preparación, mucha mayor capacidad, muchos mayores conocimientos de las realidades de cada una de nuestras
de las colonias, venía un peninsular y tuviera la preparación que tuviera, o las deficiencias que tuviera, o los defectos que tuviera, tenía mayores derechos para ocupar ciertos puestos de responsabilidad de gobierno dentro de las colonias. Pero no solo de gobierno, ellos controlaban todo el comercio, ellos controlaban la producción, ellos determinaban qué se producía y qué no se producía. No perdamos de vista, por ejemplo, que muchas de nuestras colonias, de nuestros países ahora supuestamente independientes, se volvieron monocultivadores por las prohibiciones que la corona española les impuso a sus colonias en América. Así, por ejemplo, nosotros, teniendo posibilidades potenciales de desarrollar la industria de la seda, no podíamos hacerlo porque ellos tenían el monopolio de la seda procedente del Oriente. Entonces, estas causas económicas, estas causas sociales, la distribución discriminatoria en castas hace que el pueblo todo esté inconforme con vivir bajo las reglas de la colonia. De ahí, tomando todo eso como germen de la lucha, Hidalgo convoca no solo a sus congéneres, los criollos que había en la Nueva España, sino convoca al pueblo llano, convoca a los campesinos, convoca a los indígenas, convoca a los negros esclavos. Es decir, es una lucha absolutamente popular que tiene un ejército que en menos de 8 días, de ser unos cuantos, llegó a ser de más de 50,000 hombres en armas. Esto es la trascendencia del grito de Dolores. Pero esto no puede verse de manera aislada. Tenemos que meterlo al contexto de todo Hispanoamérica. Doctor, ¿cuál fue la participación de la masonería en el proceso independentista de México y de América? Y también nos gustaría saber por qué usted apoya la independencia de Borinquén. Todos los próceres de la independencia de los países americanos, todos sin excepción, tenían una característica común. Todos pertenecían, eran militantes de la masonería. En el norte de nuestro continente, Washington era masón. A su lado luchó uno de los principales precursores y promotores de la independencia de la América hispana, don Francisco Miranda. Pero Miranda no solo participó en la revolución de independencia de los Estados Unidos, participó también en la Revolución Francesa y fue el maestro, el mentor de los principales próceres de las colonias, de los próceres de las colonias españolas en América del Sur. Bolívar, Sucre, se iniciaron y recibieron las enseñanzas directas de Miranda. Todo esto tiene un sentido. Nos unimos en una lucha. ¿Y por qué queremos destacar en el fondo algo que está vigente hasta nuestros días y que es el motor hoy en día del por qué respaldamos al Estado soberano de Borinquen? Está en la esencia misma de nuestras luchas emancipatorias. Todos los próceres tenían en la mente clara la idea de que sin unidad,
sin integración, sin participación de todos, no era posible realizar la verdadera independencia de todas nuestras colonias y no era posible, mucho menos, establecer un régimen de libertad, de igualdad, de fraternidad, ¿sí? Y sobre todo, en el fondo de todas las luchas está el sentido o la necesidad de construir un mundo mejor con justicia, justicia social. Hoy en día le denominamos convigencia de los derechos humanos. ¿Sí? Y desde luego, la independencia política es una ficción sin la independencia económica. Y nos lo han demostrado una y otra vez. Por eso es importante, por eso es importantísimo hoy en día que todos los luchadores por la justicia social y por los derechos humanos estemos conscientes de que es imprescindible la integración de nuestras naciones. Yo tengo muy presente en este momento el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el aniversario del natalicio de Bolívar. Necesitamos construir una unidad de América Latina, ¿sí? Para que desarrollar nuestra verdadera independencia y alcanzar la justicia. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué apoyamos en la lucha del Estado soberano de Borinquen? Desde la independencia misma de México, el primer presidente de México, don Guadalupe Victoria, destacó: mientras exista el enclave imperial en Puerto Rico, ninguna de las naciones de América hispana podrá consolidar auténticamente su independencia. Y esta independencia estará sistemáticamente amenazada por los imperios que apetecen nuestras riquezas. No perdemos de vista y por eso respaldamos a Puerto Rico en su lucha por la independencia, en razón de que desde ahí, con las bases militares que tenía, se prepararon muchas de las expediciones que en el siglo XX impidieron el desarrollo, la emancipación de nuestros hermanos pueblos de América. Lo mismo en Centroamérica, lo mismo en Granada, lo mismo en la Dominicana, lo mismo en Sudamérica. Desde ahí, a través de sus lacayos, el imperio ha seguido dominando a nuestra América. Y nosotros no podemos cerrar los ojos a la necesidad de que quienes a lo largo de los siglos y a pesar de todas las presiones siguen comunicándose con nosotros en la lengua de Cervantes. Y eso nos hermana profundamente con Puerto Rico. Gracias. Gracias, doctor, por su participación. Contamos con la presencia del antropólogo Rodrigo Lucena Delgado, el político de la Embajada de Venezuela en México. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo describir el papel de la masonería en la lucha de independencia de Venezuela? Buenas tardes, televidentes y oyentes de Radio Taína. Les extiendo un saludo bolivariano. En el día de hoy le traigo la infausta noticia de la desaparición física del comandante Jerónimo, Carlos Betancur, un legendario luchador antiimperialista venezolano que por muchos años dedicó su vida a la lucha contra el imperialismo en todas sus facetas. Bueno, Nancy, te respondo
esta pregunta, ¿cómo fue el papel de la masonería en la lucha de independencia de Venezuela? Yo te diría que, bueno, o sea, no digamos propiamente la participación, sino la injerencia o la vinculación directa o indirecta que tuvo la masonería en la lucha de independencia de Venezuela tiene sus diferentes facetas, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista, vamos a decirlo así, ideológico, de lo que el planteamiento pues, de la construcción de la patria grande, allí se fundamenta uno de esos principios que, bueno, que tendría que ver con la hermandad y la fraternidad. Ya que por lo menos tanto Miranda como Bolívar, Miranda que fue el que propuso por primera vez, o sea, a partir del siglo XVIII, se planteó geopolíticamente la construcción de la patria grande, una patria que fuera desde el sur del río Mississippi hasta la Patagonia, allá en Argentina. Luego vino Bolívar, que le dio sentido, le dio color desde el punto de vista político-militar a la patria grande, que bueno, se circunscribió por lo menos en su corto periodo a 5 naciones que había liberado. Ahora, yo diría que su papel, el papel de la masonería, está bueno, en los planteamientos mismos del proyecto de la construcción de esa patria grande, que están en la cuestión de la libertad civil, está en la creación de la democracia, el sufragio universal, la libertad de pensamiento, libertad de culto, el derecho ciudadano de intervenir en asuntos públicos, el derecho a elegir y ser elegido para cargos públicos del Estado, cuestión que no tenían derecho los criollos. Ser observador de la actuación del gobierno, o sea, una procuraduría social que conocemos hoy día, la separación del Estado-Iglesia, la separación de los bienes privados y los públicos, la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que en síntesis esto viene siendo el planteamiento de la libertad, igualdad y justicia, que se planteó lo que podríamos definir como la ilustración política tardía que dio origen a la Revolución Francesa en 1789. Hay una enorme discusión entre la historiografía en relación a Bolívar y a Miranda, si fueron o no fueron masones. Hasta ahorita no existe, o sea, una documentación que propiamente avale que hayan sido masones, pero de que hayan tenido relación con las organizaciones secretas masónicas es posible. Por lo menos tenemos que Francisco de Miranda, en su recorrido por el mundo, porque fue un hombre que vivió una temporada en Cuba, donde esa temporada tuvo problemas con el Imperio Español. De allí se fugó, estuvo en Estados Unidos, porque tenía una relación muy fuerte en Estados Unidos, ya que participó en la lucha de independencia, en la guerra de independencia de los Estados Unidos. De allí pasó a Inglaterra, a Francia, estuvo en Rusia. Fue un hombre que participó en 4 grandes batallas: la de la Revolución Norteamericana, la francesa, estuvo en Argelia, en África, y la lucha por la independencia de Venezuela, ¿no? Y su movimiento, sí, de alguna manera puede haber sido a través de estas logias y organizaciones secretas, que a la vez le dieron origen a la Sociedad Patriótica Venezolana. En fin, bueno, la memoria de Carlos Betancourt, que nos dejó 9 de septiembre pasado el comandante Jerónimo.
Con Jerónimo y Filiberto, la guerra sigue, la lucha por la independencia de América Latina y Puerto Rico. Gracias, Rodrigo. Agradezco tu participación. Presenta el segmento cultural con los folcloristas. Bueno, buenas tardes, amigos. Nosotros somos el grupo Los Folcloristas de Hola, México. Hola, hola. Y queremos enviar un saludo solidario, un gran abrazo bien fraterno a Radio TV Taína, que es una organización que ha estado haciendo este trabajo de difusión, este trabajo de recopilación histórica acerca de la lucha independentista de Borinquen. Entonces, pues nos unimos a ustedes, nos unimos a ella, saludamos con gran cariño al pueblo puertorriqueño, también protagonista de muchas historias sociales importantísimas, a los independentistas que aún están acá, a los grandes pilares que tuvieron la valentía y el coraje de levantar la voz en pro de Borinquen. Entonces, pues, nos da mucho gusto estar con ustedes y vamos a comenzar esta entrevista. Pues yo con mucho gusto les puedo platicar la historia de los folcloristas. Los folcloristas se fundaron en 1966. Estamos cumpliendo 55 años de trabajo ininterrumpido, de difusión del folclore y de la nueva canción latinoamericana. Ha habido muchas experiencias en nuestras búsquedas de música. Entre ellas está, hablando de Puerto Rico, pues está Roy Brown, del cual conocimos sus grabaciones, conocimos su forma de hacer la nueva canción, y pues nos inspiramos un poco en eso, y montamos algunas piezas del repertorio de Roy. Sin embargo, hasta el momento, hasta la fecha, ha habido ya toda una playa de gentes que han parado. Y así seguimos. Hemos hecho este trabajo sin hacer concesiones, comercialismo, tratando de mantener una línea de interpretar el folclore, sí con un barniz. No podemos hacerlo como los verdaderos creadores, pero respetando en todos sentidos su forma de hacerlo y a tratar a nuestra manera de hacerlo muy accesible para la gente. Siento que ha habido una huella importante, porque aquí estamos todavía vivos y actuando con todo este trabajo del grupo, dado que el material con el que trabaja el grupo es auténtico, es parte de nuestra raíz, parte de nuestra verdad, y por eso persevera y se queda con nosotros. Y estamos muy orgullosos de seguir así. Este es un planteamiento general de lo que hemos hecho con los folcloristas. Y bueno, también una parte muy vital y necesaria del grupo es la cuestión de vincularnos con las luchas sociales. Desde su inicio, Folcloristas ha sido un grupo que ha sido muy solidario con las causas sociales, y a grado tal que pues algunos de los miembros de los folcloristas en la lucha del 68 pues, estuvieron presos por estas circunstancias. Siempre ha sido un grupo que ha estado defendiendo y ha estado enalteciendo, ha convivido mucho con baluartes latinoamericanos en esta situación de la canción social, y pues es un trabajo que no se ha dejado de lado. Esta resistencia cultural también implica el vincularnos a estas luchas y hacer valer el lenguaje, la identidad, el rostro de nuestros maestros indígenas y mestizos, que nos han enseñado tantos ritmos, tantos instrumentos, y que tenemos así la consigna firme y decidida de llevar esta música a todo el mundo, de llevar esta música a todos lados, donde podamos ser el eco de este trabajo tan maravilloso de nuestros maestros ancestrales. Yo quisiera que se presentaran los miembros del grupo para que ustedes los conozcan. Mucho gusto, saludos para todos. Yo soy Olga Alanís y divinamente orgullosa de estar en este maravilloso grupo. Saludos. Yo soy Pepe Ávila. Saludos. Omar Valdés, abrazo a la distancia. Yo soy Diego Ávila, un saludo
a todos por allá. Enrique Hernández, saludos y abrazos para todos. Yo soy Sergio Ordóñez, igual un saludo solidario bien grande a todo Borinquen, a todos los taínos, al taíno de Aguaybaná, y etcétera. Y una mención que quiero dejar aquí también para ustedes es que el maestro Pepe Ávila es el fundador del grupo que todavía sigue y ha estado presente, ha llevado este proyecto durante los 55 años de resistencia cultural que tiene el grupo. Para crear estos puentes, estos vínculos en todos nosotros que somos finalmente hermanos de Latinoamérica. Y bueno, pues hacerles una muy cordial invitación a que sigan las actividades de los folcloristas. Estamos en todas las redes sociales que ustedes ya han de conocer. En Facebook estamos haciendo transmisiones, lo que sigue, lo que viene, son transmisiones, conciertos completamente en vivo, pero virtuales por esta pandemia. Vamos a empezar ya muy pronto y los invitamos a que nos sigan ahí. Estamos como los folcloristas oficial y en Twitter estamos como Folcloristas MX de México. También está nuestro canal de YouTube, pueden buscarlo también como los folcloristas es con K. Y bueno, pues ojalá y estemos ahí en comunicación con todos sus oyentes también. Veremos algunos videos de los folcloristas. ¡Mi señor! ¡Chale morena! Divina guadalupana, con esos preciosos dedos, échale la bendición al señor cura moreno. Divina guadalupana, con esos preciosos dedos, échale la bendición al señor cura moreno. Con las balas que tiran los chaquetones, Hacen los mexicanos tirabuzones, con las balas que tiran los de Lovera, juegan los insurgentes a la rayuela. Rojito, rojito, rojito y andar, que refuerzo de España, no lo hay que ganar. Rojito, rojito, rojito y andar, que refuerzo de España, no la de mamá. ¡Mi señor! ¡Jalisco! Viva la guadalupana, viva por el mundo entero, y a todos esos chaquetas, cuero, cuero, cuero. Viva la guadalupana, viva por el mundo entero, y a todos esos chaquetas, cuero, cuero, cuero. Con las balas que tiran los chaquetones, Hacen los mexicanos tirabuzones, con las balas que tiran los de Lovera, juegan los insurgentes a la rayuela. Rojito, rojito, rojito y andar, que refuerzo de España, no la de mamá. Rojito, rojito, Rojito y andar, que refuerzo de España, no lo han de tomar. ¡Échale! ¡Muy compadre! ¡Mi señor!
Agradezco a los folcloristas. Nos acompaña Junior Basil. Él es haitiano, doctor en medicina, tiene una maestría en salud pública, es músico y cantante. Bienvenido, Junior. ¿Cuál fue la colaboración de Alexandre Pétion hacia Simón Bolívar? Ok, amigos, yo voy a hablar del general Alexandre Pétion, que nació en Haití el 2 de abril de 1770 en Puerto Príncipe. Él fue un hijo de un padre francés y de una madre mulata, y se unió a las tropas de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, que también en la historia de Haití es conocido como un general que hizo mucha cosa para la liberación y también la independencia de Haití. Entonces, Alejandro Pétion se unió a las tropas de Toussaint Louverture en 1791 y toma una parte en la rebelión que expulsó a británicos y españoles de Haití en 1798. En el año 1799 apoyó al general haitiano André Rigaud en la guerra civil contra Toussaint Louverture, pero fueron derrotados y escapó en Francia. En 1802 regresó con la fuerza expedicionaria francesa que Napoleón envió para conquistar la isla. Y ahora yo quería hablar un poco de la colaboración que existe entre Alejandro Pétion y también Simón Bolívar, porque los dos colaboraron para liberar otros países en América Latina. Por ejemplo, yo sé que Pétion recibió por primera vez en Haití a Simón Bolívar el 2 de enero de 1816. Y Pétion prometió su más amplia colaboración en la expedición que iba a preparar en Los Cayos. Como precio de sus servicios, Pétion pidió al libertador Simón Bolívar que proclamara la abolición de la esclavitud en todas las tierras que sus armas libertarían. Entonces, es la colaboración que existió entre los dos guerreros para liberar a la gente en América Latina, sobre todo donde había esclavitud, para liberar completamente a los países en que la esclavitud estuvo siguiente. Ok, yo quería agradecer a mis amigos de Radio TV Taína para esta oportunidad de hablar del general Alexandre Pétion. Yo voy a hablar de su colaboración, un poquito más de su colaboración
con Simón Bolívar para la liberación de muchos países en América Latina. Y Petion fue político y gobernante y revolucionario haitiano. Y él fue el hijo de un colono francés de nombre Alexandre Chávez y una negra criolla. Combatió en la lucha de independencia de Haití. Y para combatir la esclavitud en el Caribe hizo incluir en la Constitución de 1816 que todo africano indio, así como sus descendientes en las colonias que vendrían a establecerle en la República, serían reconocidos como haitianos. Él fue el primer presidente de Haití y en este contexto revolucionario para la época. Petion fue elegido presidente en 1807 y sucesivamente reelegido en el mismo cargo. De hecho, cuando se entrevistó con Simón Bolívar, lo recibió como presidente de Haití. Y Petion fue un hombre muy colaboratorio para luchar a contra de la esclavitud en el Caribe y también en América Latina. Y trabajó muchísimo con los otros generales en las Fuerzas Armadas de Haití para colaborar con otro líder en la región para luchar contra de la esclavitud. Y derrotado en Ocumare y rechazado en Guiria por sus compañeros de armas. Vuelve el libertador a Haití, donde recibió por segunda vez que Petion toda su generosa ayuda, así como la del comerciante inglés Robert Sunderland, amigo de este, para emprender su segunda expedición que salió del puerto de Jacmel el 18 de diciembre de 1816. Entonces, es lo que yo pienso que yo puedo compartir con ustedes sobre la vida y también la colaboración de Alexandre Petion con Simón Bolívar para la liberación de los países en América Latina y también en el Caribe. Entonces yo puedo decir, viva México, viva Puerto Rico libre y viva Haití independiente. Gracias por todo. Gracias, Junior, por tu participación. Vamos a escuchar la aportación a la independencia de Sudamérica del general boricua Antonio Valero, leída por Talía Itzel Carreño Durán. El 26 de octubre de 1790 nació en el municipio de Fajardo, en el este de Borinquen, Antonio Vicente Miguel Valero de Bernabé Pacheco, conocido como el Libertador de Puerto Rico. Su padre fue un militar español y su madre boricua o puertorriqueña, ambos de familias adineradas. Siendo muy joven, su padre muere y es enviado por su familia a España a estudiar ciencias militares, en donde a los 17 años se gradúa como oficial mayor. Meses después, pone sus conocimientos militares al servicio de España, al combatir al ejército francés cuando éste invadió en 1808 a España, imponiendo Napoleón Bonaparte a su hermano José Napoleón como monarca en España. Desde el inicio demostró sus grandes dotes militares, sobresaliendo en la batalla de Zaragoza, donde el ejército imperial francés sufrió una gran derrota. Posteriormente, participó destacadamente con las fuerzas del general Rafael Riego y de Juan O'Donoghue en la insurrección que dio
lugar a una monarquía constitucional en España, siguiendo el modelo establecido por la monarquía de Inglaterra, fue secretario particular y primer auxiliar militar del general Juan O'Donoghue. Al ser O'Donoghue enviado por el gobierno de España como virrey a la Nueva España, lo acompañó a ejercer esa tarea. Ya en México, desde el principio, colaboró con el contenido y redacción del Tratado de Córdoba, que dio lugar a la independencia de México como una monarquía separada de España. Estructuró al Ejército Revolucionario Mexicano, liderado por Agustín Iturbide, logrando el grado de brigadier, y fue condecorado con la Medalla de los Libertadores de México. De Cuba viaja a Venezuela, en donde se encuentra con los generales Carlos Sublette y Francisco de Paula Santander. Luego se une a Simón Bolívar Palacios y se enrola en el Ejército del Sur, ayudando a la liberación de Ecuador y el Perú. El 9 de diciembre de 1824, al mando del general José Sucre, es factor importante en la derrota al ejército español en la batalla de Ayacucho. En 1825 fue nombrado por Simón Bolívar jefe de Estado Mayor de las fuerzas sitiadoras de la ciudad, Puerto del Callao, último bastión militar de España en Sudamérica hasta que logra su rendición en 1826. Fue uno de los pocos jefes militares que le fue siempre fiel a Bolívar. En 1842, Valero de Bernabé fue comisionado por el gobierno del general Páez como organizador de la repatriación de los restos mortales del libertador Simón Bolívar y los funerales de su entierro en la Catedral de Caracas, Venezuela. En 1853, Venezuela honró a Antonio Valero de Bernabé con el busto del libertador de Venezuela. Además, Valero le propuso a Bolívar el plan de independizar a Puerto Rico y a Cuba mediante expediciones armadas, la cual debía codirigir con el general Sucre, y manifestó que una vez se estableciera la República de Borinquen, esta debería confederarse con la Gran Colombia, el magno proyecto político-militar del Libertador. También el boricua sobresalió en la masonería del rito antiguo y aceptado escocés, con el grado 33 de esa orden. Por orden de Simón Bolívar, fundó, afilió, regularizó y jurisdiccionó varias logias masónicas en el Perú al Gran Oriente colombiano. Antonio Valero Bernabé es el único caribeño antillano que participó en la Guerra de Independencia de España contra la Francia napoleónica, en la Guerra de Independencia de México, en la Guerra de Independencia del Norte de América del Sur, y el primero que promovió militarmente la independencia de Borinquen, o Puerto Rico, y la de Cuba. Valero falleció el 7 de junio de 1863 en Bogotá, Colombia. ¡Viva la independencia de México! Gloria eterna al boricua Antonio Valero de Bernabé. Muchas gracias, Itzel. Presento a Enrique Caruqui con las efemérides de este mes. Bueno, muy buenas tardes, noches. Queremos agradecer a los amigos que le dan seguimiento a estas transmisiones de Radio TV Taína. Y bueno, pues agradecerles los correos que nos están enviando, preguntas, sugerencias para el programa. Se los agradecemos infinitamente y estamos tratando de atenderlos. Antes de iniciar con las efemérides, queremos nuevamente hacer mención del fallecimiento de nuestro queridísimo amigo Juan Antonio Castillo, que falleció el 26 de agosto. Y bueno, pues solamente agregar que
Él se encontraba muy activo dentro de Radio TV Taína y por lo cual, como una especie de homenaje, vamos a mantener el nombre del compañero Juan Antonio Papo Castillo en nuestra producción. Y bueno, pues para dar inicio a las efemérides, iniciaremos con el 11 de septiembre del 2001, a 20 años de los ataques al suelo norteamericano por cuatro aviones secuestrados. El ataque fue de los más devastadores en la historia del territorio norteamericano, la destrucción de las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono y la caída de un avión más en los campos de Pensilvania. Asimismo, el 11 de septiembre de 1973 se conmemora el golpe militar en Chile al presidente electo Salvador Allende. Un grupo militar encabezado por el general golpista Augusto Pinochet ataca el Palacio de la Moneda, sede presidencial del gobierno chileno, y es atacada con tropas a pie y la aviación. El fatal resultado concluye con la muerte de Salvador Allende y una etapa de terror para el pueblo chileno. 12 de septiembre de 1893 es el natalicio del doctor Albizu Campos, un patriota y político puertorriqueño que formó una parte relevante en la lucha de la independencia de Puerto Rico. 16 de septiembre de 1810 da inicio la independencia de México en el sonado Grito de Dolores, que es protagonizada por el cura Miguel Hidalgo. Y se logra la independencia de la corona española en 1821 con la entrada a la Ciudad de México del ejército trigarante. El 16 de septiembre de 1898, el patriota y educador médico Ramón Emeterio Betances fallece. Luego de un padecimiento, fallece en Francia a los 71 años de edad. Y el 23 de septiembre de 1868, el Grito de Lares, muy similar a lo que nosotros conocemos como el Grito de Dolores, fue también el inicio de la insurrección separatista de la corona española, fallida, pero dio inicio, o se considera como el inicio de la independencia de Puerto Rico. Gracias, Enrique. Agradezco a los ponentes que participaron en el 8º programa de Radio TV Taína y agradezco al editor y director técnico Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Ramón O'Neill, a Papo Castillo, ad honorum, a Lourdes García, a Rodrigo Lucena. En el diseño del cartel agradezco a Anita Áviles, en nombre de Radio TV Taína, esperando sus comentarios en nuestras redes sociales e invitándoles a comunicarse con nosotros a los siguientes números telefónicos. Que pasen una excelente tarde. Se despide de ustedes su amiga y presentadora Nancy Palacios. Muchas gracias.